Titulares: 13 municipios afectados por lluvias en Táchira. Ministerio Público investigará clínicas que niegan atención a pacientes con póliza. Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza intervenciones a la Cruz Roja y el Partido Comunista de Venezuela. 16 migrantes muertos en el accidente en México. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saluda Joseph García. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te mantengas informado. Noticias Altos Visión es presentado por Alcaldía de Carrizal, Trabajo y Solución. Zona 92.5 FM. Nos movemos a tu ritmo. Tortas Oyeli. Enamoramos con cada bocado. Comenzamos. Precipitaciones han afectado 13 municipios en el estado Táchira. Las lluvias registradas durante las últimas 72 horas en el Táchira han impactado la vialidad, dejando además varias viviendas anegadas por el aumento del caudal de varios afluentes hídricos en 13 municipios del estado. La información la dio a conocer Yesnardo Canal, director de Protección Civil. Las intensas y constantes precipitaciones han saturado los suelos, explicó Canal, quien describió que los registros pluviométricos en San Cristóbal de las últimas 24 horas han dejado registros de 54 litros por metro cuadrado, es decir, que lo que llueve en 3 días se registró en 3 horas. Un total de 102 familias han sido damnificadas en lo que va de año por las lluvias. Las mismas han sido reubicadas en refugios solidarios y a otras ya se les han entregado viviendas en los complejos habitacionales de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ubicados en Fuerte Murachi, al sur del estado, y La Llovizna, en la zona norte. La información Prelluvias 2023, elaborado por Protección Civil, contempla 1.700 fallas que se califican de riesgo bajo, medio y alto. A la fecha, el mismo ya ha aumentado por saturación de talud de diferentes zonas. En otras informaciones, el Ministerio Público investigará a diversas clínicas del país que se han negado a recibir a sus afiliados sin importar la gravedad de su enfermedad. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que investigarán a las clínicas que se niegan a recibir pacientes a pesar que tengan un seguro médico. En ese sentido, acotó que la decisión fue tomada luego de que se registraran muchas denuncias de venezolanos. El Ministerio Público ha detectado el incremento de denuncias de pacientes que cancelan regularmente sus cuotas de pagos a seguros privados, pero que cuando llegan a algunas clínicas, éstas se niegan a recibirlos sin importarles la gravedad de su salud, señaló. Según la Cámara de Aseguradores, el 95% de la población venezolana no cuenta con un seguro médico. La condición crítica de los hospitales públicos en Venezuela no ha dejado de agravarse en los últimos 5 años. Los servicios en muchos de ellos a nivel nacional han sido suspendidos por falta de recursos, insumos o personal. El paciente debe adquirir el kit quirúrgico por su cuenta y esperar en una larga lista de espera su turno. De acuerdo a un informe de la Encuesta Nacional de Hospitales, en marzo de este año, la posibilidad de no encontrar insumos en pabellón de emergencia era del 70%, un valor que no había variado desde el 2019. Las pólizas actualmente pueden tener una cobertura promedio que va desde los $5.000 hasta los $50.000, con montos por prima entre los 215 hasta los 979 anuales dependiendo de las edades, con la opción de un producto dirigido únicamente a emergencias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su rechazo a las intervenciones judiciales contra la Cruz Roja y el Partido Comunista de Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión rechazan decisiones recientes del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que atentan contra la libertad de asociación.
hacen un llamado a proteger el espacio cívico y garantizar la participación en asuntos de interés público sin ningún tipo de discriminación, dijeron este 21 de agosto a través de un comunicado. La CIDH, que es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dijo que la medida contra la Cruz Roja es contraria a lo establecido en el estatus internos de la organización respecto a su gobernanza y otorgaría competencias contrarias al Pacto de Constitución. Sobre la medida judicial, se designó una junta directiva, señalaron que se trata de una decisión arbitraria. La República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado para rechazar los señalamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra los poderes públicos del país y la acusa de servir intereses contrarios a la región. En el texto publicado por el ministro para Relaciones Interiores, Iván Gil, en su cuenta en la red social X, Venezuela ratifica la acertada salida del país de este organismo, que continúa enfocado en subordinar a los pueblos del continente a los intereses del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ONG denuncia que cada 100 horas muere un paciente oncológico en Zulia. El balance de los últimos 18 meses del Comité de Pacientes Oncológicos del Estado Zulia suma 130 muertes, de las cuales 100 se registraron en 2022 y 30 en el primer semestre del año, solo en Maracaibo. Esta realidad ha encendido las alarmas en la comunidad zuliana, puesto que según los datos de la ONG, un zuliano ha muerto cada 100 horas entre el 2022 y el 2023, principalmente por la falta de insumos para el combate de esta enfermedad. En entrevista con el portal Versión Final, Ángel Urdaneta, presidente del comité, calificó esta situación como una sentencia a muerte, porque debido a la escasez los pacientes oncológicos de la entidad han tenido que paralizar por semanas e incluso meses sus tratamientos, solo en la espera por un cupo o la llegada de los tratamientos. La publicación refiere que la farmacia de alto costo en Maracaibo, adscrita al Instituto Venezolano de Seguro Social, debe entregar una dotación de medicinas gratuitas cada 21 días. Sin embargo, la realidad es otra. Lamentó. Sobre el tema, lamentó que el escenario se vuelva repetitivo. El año pasado se tardaron 8 meses en llegar los tratamientos y este año la situación también ha sido irregular. También en el Zulia, hasta más de 2 años esperan las personas por una intervención quirúrgica. El sistema de salud de la región está casi desmantelado, aseguran los pacientes. Hasta más de 2 años esperan las personas por una intervención quirúrgica en el Zulia. El sistema de salud de la región está casi desmantelado, aseguran los pacientes. Pedro Pablo deambula por la Catedral de Maracaibo. Recientemente fue al Hospital Central y le dijeron lo mismo. Hay solo un quirófano para las emergencias y hay que anotarse en la lista. Que no, que los recursos no están, que tal paciente no, el pabellón está bañado, que el tesoro no ha venido. El urologo viene cada 15 días, no hay consulta. Cuando vengo, tampoco como 200 y pico esperando y nada. Mientras camina lentamente por su sonda, recuerda otra cosa que le dicen en todo momento. No me han dicho respuesta de nada. Tengo 2 años esperando, lo que me dicen es cambiando la sonda cada 15 días y más nada. Y tomar antibióticos, más nada. El Zulia tiene 30 hospitales grandes y 270 ambulatorios, sin incluir los CDI y los consultorios de barrio adentro. La prioridad para las familias es la alimentación. Enfermarse es un lujo que no pueden darse. Y a veces en el día él sale para todo el día para hacer 100 bolívares que no te alcanza para nada. Entonces, ¿cómo le compro yo el tratamiento a mi hijo que sufre de hambre? O sea, la situación económica ahorita en Venezuela está muy brava. Aunque la pintura, ornato y desmalezamiento en los hospitales son importantes, estos por sí solos no son suficientes para garantizar la salud de quienes allí asisten. Se necesitan medicamentos e insumos también. Supermercados experimentan caída en la venta de algunos rubros en lo que va de 2023, según el más reciente informe de Lanzas. El consumo de los primeros 7 meses de 2023, al ser comparado con el mismo periodo de 2022, cayó un 5%, específicamente en aceite, harina de maíz, trigo, sardinas, azúcar, arroz y pastas alimenticias, explicó Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados, ANSA.
Asimismo, al menos un 4% ha decaído las ventas en productos de higiene personal en toda la red de supermercados afiliados durante el periodo estudiado, reseñó Unión Radio. Los números de la ANSA coinciden con el más reciente reporte de inflación del Banco Central de Venezuela, donde se informó que la inflación de julio fue de 6,2%. Particularmente el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas se encareció 5,5% en julio, de acuerdo con la data oficial. Desde julio de 2023, el Observatorio Venezolano de Finanzas detalló que el ciclo de recesión que enfrenta el país se da en un contexto de aumento de la producción petrolera. Esta situación evidencia que este crecimiento no fue suficiente para compensar las demandas económicas internas. Es por ello que el gasto público real aproximado, así como el crédito bancario, las ventas del comercio en términos reales y consecuentemente lo relacionado a la recaudación de IVA, mostraron contracciones, agregó el organismo. El precio del dólar en el mercado oficial de Venezuela subió hasta los 32 bolívares. Según el Banco Central de Venezuela, BCV, cuyos reportes diarios muestran la tendencia de devaluación de la moneda local frente al signo estadounidense. A través de la red social X, antes Twitter, el ente emisor indicó que el costo de la divisa cerró la jornada en 32 bolívares, un 0,5% más caro que el lunes, cuando el precio promedió 31,83 bolívares por dólar. En los últimos 30 días la moneda local se ha depreciado cerca del 10% frente al dólar, al pasar de 29 a 32 bolívares el costo de la divisa, lo que tiene un impacto directo en los bienes y servicios fijados en su mayoría en dólares, lo que a criterio de los expertos tiene incidencia en el comportamiento de la inflación, que acumuló un 115% entre enero y julio. Con este reciente aumento del dólar, el salario mínimo y las pensiones, congeladas en 130 bolívares desde marzo del 2022, pese a las múltiples protestas laborales, equivalen a 4,06 dólares mensuales, cuando el costo de la canasta básica de alimentos, calculada para una familia de 5 personas, supera los 500 dólares al mes, según estimaciones independientes. Es decir, un empleado público, cualquiera de los 4 millones de pensionistas que reciben 130 bolívares al mes, requieren 118 veces ese monto para cubrir sus gastos más básicos. El bolívar se devaluó 37,34% frente al dólar en los primeros 6 meses del año. Al cerrar este lapso en 28,01 bolívares el precio de la divisa, que comenzó el año en 17,55 bolívares. Cambiamos de tema. Emiten orden de aprehensión y allanamiento contra Antonio Ledesma. Por los presuntos delitos de traición a la patria, conspiración, instigación y asociación para delinquir, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, solicitó ante el Ministerio Público una orden de aprehensión contra Antonio Ledesma y su extradición desde España, luego de las declaraciones del exalcalde durante una entrevista concedida a la periodista Patricia Poleo, en donde señaló que la representante de 20 Venezuela, María Corina Machado, promovía una rebelión civil en el país, señalando además que sus palabras fueron sacadas de contexto y al hablar de desobediencia civil, hacía referencia al derecho legítimo de Machado de inscribirse en las presidenciales. Tras el dictamen de la orden de aprehensión y allanamiento a la propiedad del exalcalde en la ciudad de Caracas, el fiscal manifestó que no descartan nuevas órdenes de aprehensión y fueron designados los fiscales 67 y 74 con competencia en delincuencia organizada, refiriendo que no permitirá nuevos derramamientos de sangre en el país. La candidata por la tolda política Unidos por la Dignidad, Tamara Adrián, afirmó que presuntos ataques en contra de los candidatos a las primarias son signos de desesperación. Adrián, quien es la primera aspirante trans en buscar optar a la presidencia de Venezuela, señaló que la presunta persecución y ataque a los candidatos se debe al colapso de una estructura política. Alertamos que actos de violencia, actos de intimidación contra las personas o contra cualquier persona que esté en política y particularmente contra las candidatas y los candidatos que estamos en la primaria son observados internacionalmente y lejos de ayudarles a mantenerse en el poder, los alejan mucho más del poder. Las declaraciones las ofreció durante el foro Encuentro con los Candidatos, realizado en San Antonio de los Altos. Allí explicó parte de su propuesta de gobierno, que prioriza en 3 ejes. Y el plan de gobierno, un plan de gobierno que tiene 3 líneas superiores, que son transición hacia la democracia, reinstitucionalidad del país y servicios públicos de todo tipo, particularmente, pues, por supuesto, electricidad, agua, internet. La abogada de 69 años ya logró un hito en 2015, ser la primera parlamentaria transgénero, no solo en Venezuela, sino también en América Latina. Lo logró 22 años después de transicionar.
La Comisión Nacional de Primarias exhorta a candidatos a competir desde los valores democráticos. Tras el inicio de las campañas con miras a elegir un candidato unitario el próximo 22 de octubre, el presidente de la Comisión, Jesús María Casal, señaló que la primaria es pacífica y constitucional en sus medios y en sus propósitos, por lo que invitó a los candidatos y a la sociedad civil a promover el respeto en cada una de sus actividades a desarrollar en el marco de la contienda electoral, lo que expresó a través de un comunicado en el que además recomendó que actos y discursos deben darse desde la convicción de que todas las visiones son necesarias para la construcción de una mejor Venezuela, identificada o no con la oposición venezolana, por lo que deploró la serie de ataques violentos registrados entre mayo y agosto durante los recorridos de los candidatos a diferentes regiones del país. Es importante señalar que en este proceso de primarias estarán participando 13 venezolanos, quienes darán a conocer sus propuestas con el objetivo de convencer a la mayoría para representar a la unidad en los comicios presidenciales de 2024. En otras informaciones, tras un primer vuelo, se prepara apertura del aeropuerto de San Antonio del Táchira. El Aeropuerto Internacional Juan Vicente Gómez de San Antonio del Táchira permaneció cerrado para vuelos comerciales durante 11 años y su reactivación es un nuevo paso para fomentar no solo el comercio, sino la vida turística en general. Así lo aseguró el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, durante el primer vuelo de prueba realizado por una aeronave de la empresa Conviasa. Lo cual va a implicar un impacto importante en la economía de toda la frontera, ya que este aeropuerto significa reactivar el comercio, los restaurantes, las posadas, los hoteles. Es un movimiento de toda la economía de frontera, pero además también por las características de la ubicación cerca de la República de Colombia, sin duda alguna en los meses por venir va a ser un aeropuerto importante para los vuelos no solamente nacionales, sino internacionales. Aprenda cómo actuar en caso de sismos o temblores. Aproximadamente unos 14.000 movimientos telúricos entre sismos y terremotos ocurren anualmente en el mundo y son el resultado del movimiento de las placas tectónicas que producen tensiones en la corteza terrestre. Como estos hechos no pueden predecirse con exactitud, es importante saber cómo actuar y resguardar su vida y la de los suyos. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis, recomienda en caso de sismo o temblor mantener la calma en primer lugar, visibilizar las mejores rutas de escape o salida, en caso de no poder hacerlo, ubicar lugares donde resguardarse y cubrirse la cabeza, colocarse en posición fetal o mantenerse cerca de los marcos de las puertas y lejos de objetos pesados. Evitar el uso de escaleras o ascensores, de encontrarse en sitios concurridos y tener a la mano los números de emergencia de bomberos y protección civil. Le invitamos a compartir esta información con sus contactos, ya que la actuación correcta ante este tipo de situaciones puede hacer la diferencia. 16 migrantes muertos en el accidente en México. Colombia lanza plan contra hurtos, extorsiones y secuestros. Y el rey de España encarga a Alberto Núñez Feijóo presentarse a la investidura. Repasemos esas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes y necesitas saber. Al menos 16 personas murieron y 36 resultaron heridas tras el choque de un autobús que transportaba migrantes, en su mayoría venezolanos, en una carretera en el sur de México, según informaron las autoridades. El accidente ocurrió en el kilómetro 91 de la autopista de Coagnopalán, Oaxaca, cerca de los límites entre el estado de Oaxaca y el estado de Puebla. Colombia lanzó una estrategia nacional para articular más de 500 millar de operaciones contra la delincuencia, con especial énfasis en el hurto, extorsión, secuestro y homicidio. En plan Choque Seguridad 360 constituye las estrategias contra el homicidio, el hurto y la extorsión y el secuestro, 4 de las conductas delictivas que afectan a nuestras comunidades, informó el ministro de Defensa Iván Velázquez durante el lanzamiento. Tras 2 días de consultas con los diferentes partidos políticos, el rey Felipe VI le ha encargado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentarse a la investidura en el Congreso de los Diputados para formar un nuevo gobierno en el país. Así lo ha anunciado la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Feijóo ha sido el último de los dirigentes políticos que ha recibido el monarca en la zarzuela, y en su encuentro, que ha durado más de 1 hora, le ha expresado su voluntad de convertirse en el próximo presidente del Ejecutivo.
Mientras los incendios forestales arrasan regiones resecas en Europa, otro tipo de fenómeno meteorológico extremo asola una amplia franja de Sudamérica en pleno invierno. En los últimos días, una extraordinaria ola de calor ha azotado partes de Brasil, Chile, Paraguay y Argentina, batiendo récords de temperatura en la estación fría. El martes, Buenos Aires vivió el comienzo de agosto más caluroso desde 1905, con temperaturas que alcanzaron los 30 grados centígrados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abogará por una reforma del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional durante la cumbre del G20 de septiembre en India, informó la Casa Blanca. El mandatario viajará a Nueva Delhi el 7 de septiembre para participar en la cumbre, que tendrá lugar el 9 y el 10 de septiembre. De esta manera nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Síguenos en todas nuestras redes sociales oficiales como Altos Visión, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que les notifique de nuestra nueva emisión los días de lunes, miércoles y viernes. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión fue presentado por Alcaldía de Carrizal, Trabajo y Solución. Zona 92.5 FM. Nos movemos a tu ritmo. Tortas Oyeli, enamoramos con cada bocado.